Bienvenidos a este canal de filosofía en el que vamos a ver el tema el sinsentido de la vida. ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Cuál es tu proyecto vital? ¿Qué te alegra o qué te hace experimentar tristeza? Seguramente en uno de esos días amargos en que ha caído en picada al hoyo negro que llamamos fracaso, en una de esas horas en que se siente miserable, se ha preguntado ¿por qué vine al mundo? ¿Por qué yo y no otro? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Y para impulsarse a la luz y seguir caminando, simplemente se ha inventado un motivo, sea idealista, altruista, materialista, fenomenológico, o tal vez ha llegado a la conclusión general de que su vida debe tener un sentido muy importante, pero que aún no lo conoce o no lo alcanza. Cambiar el mundo, llegar a la cima, crear un invento inolvidable, dejar de sentir un vacío, una tristeza, una angustia. Como seres humanos es inaceptable pensar que no vinimos a nada más que andar a la deriva y a morir. Por eso, filósofos, religiosos, antropólogos y pensadores llevan siglos intentando hallar el sentido de la humanidad, de la propia vida. Es tan importante para muchos encontrarlo que todavía en este año se pronuncian estas preguntas en las clases escolares, en las academias, en las universidades, mientras otros revisan solamente sus redes sociales. Pero, ¿qué tal si el sentido de la vida que pensamos tan importante no es más que miedo al absurdo? ¿Y dónde hemos buscado ese sentido a la vida? ¿En bienes materiales? ¿En regalos? ¿En amores humanos? ¿En ocasiones de modas? ¿En las redes sociales que nos distraen y que muchas veces nos enajenan? ¿Han pensado alguna vez que simplemente venimos a nacer, comer, reproducirnos, envejecer y morir como cualquier otro animal? Obvio, no quiero crear un debate filosófico ni insultar a las mentes intelectuales con ideas que para muchos sean ignorantes y que generen un vacío existencial, pero sí deseo hacer pensar y reflexionar en cuál es el sentido de tu vida, por qué estás aquí. Pero al mismo tiempo deseo plantear que quizás las ansias que cada uno experimenta por encontrar un sentido a su vida, a su propia vida, no son más que una invención necesaria para no desvanecerse al obligarse a asimilar el sinsentido, una salida para no restarle importancia a su devenir y por lo tanto a su propio ser. Somos una especie que razona, por eso no admitimos como una posibilidad que seamos iguales a otras especies y que, como ellas, no tengamos un motivo único de existencia. Somos una especie que nos caracteriza nuestro ADN y nos hace diferentes a otras especies vivas. Imagínense descubrir que es una simple coincidencia del desarrollo, o también llamado así, evolución, o el resultado de la unión de un cromosoma y un espermatozoide cualquiera, que no tiene más sentido que ser parte de un ecosistema y que sus acciones no afectan tanto como podría pensarlo. Aceptarlo significaría que el hombre no es superior ni tiene un fin único impuesto por el destino o por Dios, que cada uno no es diferente al resto de los humanos, que no tiene una meta impuesta desde su nacimiento, una meta que incluso se ha propuesto, una meta que se ha fijado, que ha diseñado
a lo largo de su historia, pero al mismo tiempo que no es el rey de la tierra, que el camino es aquel que ha venido del parto a la reproducción y la tumba, aunque tome decisiones diferentes, que no tiene poderes para cambiar el mundo, que no tiene que esforzarse porque no es su destino, pero que por miedo a aceptarlo continúa buscando una razón y que por lo tanto no te conoces, no has formado tu propio carácter ni tu personalidad, que aún no sabes quién eres. Si no tiene sentido la vida, ¿vale la pena vivirla? Evidentemente que sí, y que en el recorrido de este itinerario se descubrirá en el momento en que se reconozca quién soy y por qué estoy aquí. Pero evitar el temor a responderse, dejar abierta la pregunta y decidirse a no mentirse, asignándose un sentido, un fin personal y una vocación a la que hemos sido llamados, no solo a vivir, sino a ser significativos en esta existencia, viviendo como seres sociales, para continuar una meta que busca cada día para que lo llene y que seguramente continuará y que vivirá más allá de la muerte. Por esta vive agotándose, pensando que al ser impuesta por algo más fuerte que usted es irrompible. Eso nos pasa a todos, que volvemos a la búsqueda de sentido. El ser humano es un ser de búsqueda de la verdad, de sí, del otro, del mundo y de Dios. El sentido mismo de la vida. Por eso mentimos, por eso creamos aquel discurso que no tiene fin, del tengo que vivir por algo, pero es el discurso que nos conduce a la verdad de la motivación del para qué vivir, de la unicidad, del ser único, irrepetible y valioso, que nos conduce a buscar una meta y a trabajar para alcanzarla, a autoconocernos, reflexionar en el propio yo, para evitar la mentira de tener un porqué levantarnos cada día, para que ese levantarnos sea la motivación que nos permita seguir caminando. Quizás solo los llamados que no tienen qué hacer en la vida, sin metas o incrédulos, descubrieron su día a día, que no debería ser más que cumplir sus necesidades físicas y morir, haciendo las paces con el sinsentido que es su existencia, dejándose llevar por el tiempo hasta la muerte, evitando el sinsabor y la angustia que genera no tener respuesta, pero abrazando el golpe de no significar nada, de no buscar nada. Quizá ellos son los únicos valientes que entendieron que vivir solo es ir dando pasos sin razón, adaptándose, siguiendo aquella vocación a la cual han sido llamados, esperando cada día como si fuera el último. Es un llamado para quienes se deciden a pensar, a analizar, a reflexionar, aquellos que se conducen por la búsqueda del bien, de la verdad, por la búsqueda de la justicia y de la paz. El lado amable de todo este planteamiento es que puede elegir entre la búsqueda de sentido como impulso, como motivación para luchar por metas y ganar alegrías, a pesar de saber que el vacío continuará hasta su muerte, o abrazar el sinsentido y descubrir que aunque venimos al mundo con un fin, la búsqueda de este y los sentimientos de vacío que no evitaremos experimentar, pero que no podemos desperdiciar esta vida porque es la única que tenemos para lograr nuestros propósitos y evitar el estancamiento. Es necesario vivir la vida y hacer que ésta valga la pena, pensando, actuando y amando. Hasta aquí en esta breve reflexión sobre el sinsentido de la vida. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.